Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por favor, si alguien me puede confirmar que se escucha el audio, se los voy a agradecer. Buenas noches, maestro. ¿Sí se escucha Buenas bien? noches, sí se escucha. Muchísimas gracias. Buenas noches, sí se escucha. Bueno, pues bienvenidos sean a esta quinta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, la cual se corresponde también con la quinta actividad integradora, la cual lleva por título Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Antes de comenzar la sesión como tal, vamos a revisar que en esta semana, dentro de los recursos que nos despliega el menú dentro de la plataforma, tenemos dos encuestas por responderse. Y son la encuesta del módulo y la encuesta para evaluar al asesor. Es bien importante que tengamos un tiempecillo por ahí para poder responderlas, porque de lo contrario, si no las contestamos antes de la medianoche del día domingo, no vamos a poder acceder a los recursos de la próxima semana. Entonces, por favor, a la brevedad posible, respondan estas encuestas para que no haya ningún tipo de contratiempo al ir avanzando con la entrega de las actividades y la próxima semana se puedan cargar estas pues de manera normal como hemos estado trabajando. Entonces, dense por ahí un tiempo, un espacio, de ser posible, ahorita mismo cerrando la sesión, para que esto no sea un contratiempo después. Ya saben, a los 40 minutos se cierra esta sesión. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Ok, vámonos a explorar la plataforma, los recursos de esta semana. Ya por ahí había comentado a partir de la primera semana que pues vamos avanzando y a veces es necesario retomar algunos temas que hemos estado analizando con anterioridad, y en esta ocasión, para el desarrollo de la actividad integradora número 5, tenemos que regresarnos a los materiales de la primera semana. En la primera semana tenemos dos materiales en concretos, que son este texto que está en PDF, formato PDF descargable, y el de la narrativa. Estos dos recursos de la primera semana nos van a llevar a pues a que hagamos una pequeña revisión sobre las características de estos dos géneros, tanto el narrativo como el dramático. ¿Por qué? Bueno, los que ya tal vez ya avanzaron dentro de la actividad integradora número 5, se van a dar cuenta que tienen ustedes que revisar un texto que lleva por título Las nubes de Aristófanes, el cual viene con formato de un texto dramático, el cual ustedes deberán adaptarlo a una versión en cuento breve, es decir, vamos a transformarlo de género dramático a género narrativo, y ese es el reto, ¿no? Ese es pues lo que se nos requiere para esta actividad integradora número 5. Y aquí tenemos en este recurso, que es el de PDF, las características esenciales de cada uno de los géneros literarios. Nos vamos a enfocar en esta ocasión al género dramático, junto con sus características, y al género narrativo, también con sus características. Vamos a ver que los géneros literarios se agrupan dentro de tres grandes familias: género narrativo, género dramático, género lírico, los cuales tienen tanto el lírico como el dramático sus orígenes en la antigua Grecia, son resultado de la evolución de los ritos religiosos y civiles que tenían los griegos en las polis, y con el paso del tiempo y la evolución del lenguaje, pues se han ido adaptando y modificando a sus contextos y a sus espacios, y se han ido enriqueciendo
diversificándose y transformándose, adoptando las características con las cuales las recibimos en el siglo XXI. Es importante que pues nos demos tiempo de retomar estos dos recursos. Por favor, vuélvanlos a leer si no, o léanlos si no los retomaron en la primera semana, para que esta adaptación de un género a otro dentro de la actividad integradora número 5 no sea tan difícil. Ahora vamos a ver, aquí tenemos algunos organizadores gráficos que nos ayudan a identificar algunas de las características más representativas de cada uno de estos géneros. Y bueno, también como en la mayoría de los recursos que tenemos aquí disponibles en la plataforma, pues tenemos recursos externos para poder profundizar un poco más. Y veamos aquí, tenemos para descargar un ejemplo para cada uno de estos subgéneros del género dramático y en fin. Por favor, repito, dense un tiempo de revisarlos con calma. Ahorita vamos a ir obviamente a la parte práctica y para tratar de identificar cuál es el gran el gran cambio que se le tiene que realizar al texto. Aquí, bueno, tenemos los materiales ya de la tercera semana. La mitad de estos recursos se enfocan a lo que se va a abordar en la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales, que serían literatura y el mundo, experiencias estéticas, el impacto de la literatura en la sociedad, recuperar aprendizajes, oralidad y escritura, y para saber más, Sócrates y los sofistas. Y el resto de los recursos son elementos que nos van a ayudar a que nosotros desarrollemos nuestros argumentos y nuestras intervenciones dentro del foro integrador número 6, el cual lleva por título Literatura actual y experiencias estéticas. El eje central de la segunda parte de esta semana va a ir en torno a analizar los elementos emocionales y apelativos dentro de los géneros, bueno, dentro de la literatura, y cómo estos llevan al lector a una experiencia fuera de la cotidianidad. O sea, el intento artístico de estas expresiones del arte tratan de estimular el intelecto humano, tratan de estimular las emociones, los sentimientos para colocar a los individuos en una experiencia fuera de lo usual. Y a esto es a lo que nosotros nos vamos a referir como la experiencia estética. Y si vemos aquí, tenemos, bueno, primero un recurso que nos presenta las grandes características de lo que es la experiencia estética, cómo se vivencia. Y tenemos también aquí otros elementos que nos van a ayudar a realizar la crítica, que vamos a analizar dos recursos externos, son dos blogs ajenos a nuestra plataforma, y tenemos que aplicarle un análisis literario, pero partiendo de lo que estamos leyendo esta semana. Y aquí la crítica va a girar en torno sobre las nuevas tecnologías y cómo la literatura se va presentando en estas nuevas tecnologías, rompiendo el paradigma de lo que durante siglos se ha considerado lo que es la literatura por medio de medios, a través de medios impresos, y que ahora pues tenemos una dinámica de popularización y exposición que pues es completamente diferente, ¿no? Es una gran revolución como lo fue en su momento la invención de la imprenta. Entonces, si ustedes recuerdan los recursos de la primera semana, quienes manejan la teoría literaria, pues plantean una serie de características que se espera que una obra deba de reunir para que ésta sea considerada literatura. Y a partir de la segunda parte de esta semana, nosotros nos vamos a cuestionar si estos elementos realmente validan o invalidan otro tipo de expresiones
que no cumplen tal vez con la totalidad o la plenitud de lo que se considera, de lo que los teóricos literarios consideran que debiera ser literatura, y vamos a retomar para esto lo que ya hemos visto sobre las expresiones populares, que lo vimos la semana pasada, las expresiones populares, la contribución de del folclore y de los pueblos originarios, y ahora vamos a ver el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en redes sociales, en foros, paneles y blogs, cómo están retomando el quehacer literario, y ahora nosotros debemos de reflexionar si las expresiones populares son tan válidas al momento de contribuir a la literatura o no. Entonces, a partir de aquí van a surgir nuestra discusión que vamos a tener en el foro, y obviamente pues debemos de analizar a plenitud todos estos materiales para poder argumentar de manera razonada y eficiente nuestros puntos de vista, ¿vale? Y bueno, ya están, estos ya se mencionaron, las, las, los recursos. También tenemos nuestro foro de aprendizaje. Ya saben, el foro de aprendizaje es nuestro espacio para la socialización de los contenidos. Si tienen por ahí alguna herramienta que a lo mejor les fue de utilidad en el desarrollo de sus actividades, en el aprendizaje o algún recurso externo, ya saben, esta es la forma de compartirlo. Ahora, las grandes preguntas detonadoras que se manejan dentro del foro aprendiendo, pues giran en torno a la experiencia estética y a la contribución de las tecnologías de la información y la comunicación a la literatura. Ahora vamos, ahora sí, a explorar la descripción de la actividad. Esta quinta actividad, al igual que la mayoría, pues requiere que descarguemos un formato editable y descargable. Por favor, no sé, por ya de manera recurrente les he estado solicitando no alteren los valores preestablecidos eh, de estos formatos descargables. Por favor, respeten los cuadros de texto, respeten el tipo de fuente, el color de la fuente. Voy a ser muy insistente en esto. Siguen presentando este problemilla, por favor, no lo hagan. Tenemos que reflexionar aquí en lo que ya hemos visto en la primera semana, el contexto de emisión de la obra, el contexto de recepción, cómo las determinantes sociales, políticos, culturales, geográficos van a determinar a la obra como tal. Bueno, determinan primero el autor, y las circunstancias del autor van a determinar a su obra, su pensamiento, sus motivaciones, sus aspiraciones, como autor, como artista. Pero vamos a encontrar que dentro de estas grandes obras que han llegado a alcanzar la categoría de universales, vamos a encontrar temas que son recurrentes a las inquietudes existenciales humanas universales. Son obras que apelan a las principales motivaciones de todo el género humano, rescatando y resaltando valores, virtudes universales, y que se retoman, si no generación con generación, cada determinado momento histórico, y que recobran vigencia cada determinado tiempo. Si ustedes ya empezaron la lectura de Las nubes de Aristófanes, van a ver que Sócrates expresa aquí una gran cantidad de posturas y reflexiones ante la vida que pudieron ser afines a cualquiera de nosotros. La crítica de la realidad y de la sociedad que manifiesta en esta obra, pues refleja una serie de conductas y una serie de patrones repetitivos que podemos ver pues, en todas las generaciones, ¿no? A veces cuando nosotros empezamos a hacer reflexión personal e individual, introspectiva, sobre nuestro crecimiento, desarrollo, sobre cómo son las circunstancias en las que vivimos, las que vivieron nuestros ancestros y demás,
pues nos vamos dando cuenta de que cada generación va a retomar algunas inquietudes propias de cada generación que van a ser los retos que tienen que poder enfrentar eh, como grupo, como colectivo, y que en su momento habrá, nos guste o no, una siguiente generación que nos reemplace con nuevas visiones y perspectivas de la vida y demás. Entonces entramos en esta parte cíclica, pero dentro de este devenir histórico hay una continuidad, podríamos llamarlos de temas o de ideologías, motivaciones y valores, que es a lo cual nos vamos a enfocar en esta actividad integradora número 5. Y aquí uno de estos ejes centrales es la idea del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son sus motivaciones o nuestras motivaciones? ¿Cuáles son las aspiraciones? Y si reflexionamos en estas preguntas, vamos a darnos cuenta que todas las personas, vamos a tener elementos en común. Y esos elementos en común son los que ustedes tienen que rescatar en la adaptación de las nubes de Aristófanes para trasladarlas a un contexto actual dentro de la comunidad donde cada uno de ustedes se desarrolla y vive, y adaptarlo, traer un Aristófanes al siglo XXI, traer un Sócrates al siglo XXI, traer a un esclavo al siglo XXI, y cómo los representaríamos. ¿Quién está jugando el papel de Sócrates en la actualidad? ¿Quién está jugando el papel de Aristófanes en la actualidad? ¿No? Y bueno, aquí ya es donde nosotros pues vamos a explorar nuestra propia creatividad para poder explayarnos y realizar la adaptación de la obra original a un cuento breve, versión personal, ¿no? Versión en nuestras propias palabras. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Bueno, identificar situaciones actuales dentro de los textos, es decir, ser capaces de identificar el contexto en el cual estamos ahora nosotros. Ubicar elementos de un texto, la parte del argumento, la trama, la parte de los personajes, y sus características psicológicas o su personalidad. ¿Qué más? Bueno, vamos a identificar los elementos lúdicos, es decir, aquello que es broma, que es sátira, que es ironía dentro de los textos literarios. Van ustedes a redactar un fragmento de unos aproximadamente 15 renglones, 15 líneas. Van a grabar, van a parafrasear ese texto que ustedes escribieron como si lo estuvieran narrándoselo, contándoselo a alguien más, un familiar, un amigo, un compañero, cualquier tercero. Se va a grabar este audio. Tenemos el mismo reto de la actividad integradora anterior. Vamos a almacenar ese audio en la nube, generar un enlace público para que también un tercero, en este caso el asesor, podamos revisar el audio. Y bueno, se concluye la actividad, se genera el documento, se almacena y se sube a la plataforma. ¿Qué se entrega? Bueno, pues se entrega el documento editado con todas estas características que se han mencionado. Deben de descargar para esto el texto Las nubes de Aristófanes, que se encuentra aquí en esta parte. Permítanme resaltarles. Nos vamos a enfocar en las páginas de la 1 a la 22. Y que es la parte sobre la cual vamos a hacer la adaptación. Y por favor recuerden, en este caso es la única fuente que se debe de referenciar, o sea, es el único elemento. No tenemos otros elementos que explorar o con los cuales fundamentar nuestra actividad. Entonces, este es el único recurso que se referencia. No viene dentro del PDF que ustedes van a descargar, no viene la información completa para que ustedes generen la referencia. Pero lo que pueden hacer es buscar la obra completa en internet y de esa obra que te encuentres, de ese enlace, puedes generar tu fuente, ¿vale? Aquí damos clic
en este enlace y nos va a descargar el archivo editable. Aquí lo tenemos. Y bueno, ya lo descargamos y ahora pues vamos a ir siguiendo paso por paso las indicaciones de del mismo documento, ¿no? Recuerden, se edita con Google o con Google Docs, no programas de tabletas, no programas de celular, no programas de iPad. Por favor, desconfiguran los documentos y luego solo son visibles los caracteres y caracteres alfanuméricos, no las letras. Entonces, por favor, insisto, Google Doc, Word, PDF, por favor, son los formatos que nos acepta la plataforma. Puede aceptar otros formatos, sí, pero eso no quiere decir que al momento de descargarse sean legibles. Entonces, un fuerte hincapié, puntos 5 y 6, con esto de los formatos. Recuerden, los formatos se evalúan en la parte de actitudinal dentro de la rúbrica, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí todo esto. Aquí más abajo tenemos la rúbrica. Por si tenemos una... Tenemos pues nuestra rúbrica que nos va a sacar de dudas que podamos tener al momento de ir desarrollando nuestra actividad. Pero esa, bueno, la vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita voy a irme. Voy a irme al ejemplo. Aquí está. Bueno, descargamos nuestro documento. Le agregamos, le podemos agregar la portada. Aquí es una portada sencilla, ya saben, los elementos más elementales. Si pueden agregar su escudo, perfecto. Ok, tenemos aquí ya la descripción de la actividad como tal, la misma indicación, leer las nubes de Aristófanes, página 1 a la 22. Ahora vamos a ir a las preguntas, ¿no? Tenemos que identificar estos elementos, esto ya lo hemos realizado en los análisis literarios de la primera semana, ¿no? Ya sabemos que es argumento, personajes. Vamos a tener que explorar personaje por personaje para poder identificar sus características psicológicas, su personalidad, capturarla y tener una idea sobre cómo se desarrolla dentro de la trama. Vamos a identificar los elementos lúdicos, es decir, aquello que nos habla de algo cómico, algo irónico, algo sarcástico, algo burlesco. Vamos a también identificar las características de la historia que pudieran ser representadas en la actualidad. Ahora, aquí viene una parte un poco confusa en ocasiones porque me ha tocado a veces abrir documentos que en la parte del número 2 toman estos elementos como si fueran también cosas que contestar, pero si se dan cuenta y leemos así pausadamente y con atención, pues son las indicaciones para desarrollar los puntos siguientes, ¿no? Y nos dicen, bueno, en 15 y 20, entre 15 y 20 líneas, ya saben, consideramos línea 12 palabras por línea.
van a adaptar este fragmento de Aristófanes a un cuento. Y aquí es donde vamos a detenernos para ver las características del formato o de la forma de estos dos géneros. Y vamos, bueno, ustedes ya tienen tarea retomar estos textos de la semana 1. Y aparte, pues podemos apoyarnos de recursos externos fuera de la plataforma para retomar. Si yo soy más visual, a lo mejor por ahí un organizador gráfico, un mapa conceptual, un mapa mental, una tabla comparativa que me permite identificar las características de uno y otro. Yo voy a centrarme en dos grandes diferencias. La primera de estas grandes diferencias es que dentro del género dramático, los personajes se van presentando, en actos y en escenas, pero antes de comenzar a intervenir en sus parlamentos, se especifica quién es el personaje que está interviniendo. De grado tal que nos dice, bueno, Aristófanes, 2 puntos, y su parlamento. Sófocles, 2 puntos, y su parlamento. Sócrates, 2 puntos, su parlamento. El esclavo, 2 puntos, y su parlamento. Y en esta alternancia es como nosotros vamos comprendiendo el desarrollo de la historia. Entonces, el énfasis que se va a hacer aquí es sobre los diálogos que están teniendo los personajes. Podemos tener en ocasiones, sobre todo en el arte dramático clásico, vamos a tener un recurso de apoyo que es el coro. Coro significa público o multitud. Y en ocasiones el coro va a ser un elemento presente en los géneros dramáticos que nos van a ayudar como con pistas a comprender el desarrollo de la historia, ¿vale? Pero, insisto, la alternancia va a ir ocurriendo entre los parlamentos de los personajes. Habrán algunas indicaciones para el desarrollo de las escenas, ¿sí? Se llaman acotaciones, y estas se escriben entre paréntesis. Se escriben entre paréntesis para indicarle al intérprete, al actor, que esa parte no se lee, se actúa. Ese sería a grandes rasgos la parte medular del género dramático. El género dramático está ideado para ser representado ante un público. Y por otro lado, en el género narrativo, tenemos un elemento que es el que le da el nombre al género como tal. El género narrativo posee una voz narrativa. Esa voz narrativa, pues, es una, ¿cómo llamarlo? Como una conciencia dentro de la obra que nos va explicando el desarrollo de los acontecimientos. Y puede ser de dos formas. Puede ser un narrador interno o un narrador externo. Un narrador interno es aquel que forma parte de los acontecimientos que se están narrando, y un narrador externo es alguien que está dando testimonio de lo que ocurrió, o por el contrario, tiene una cualidad de omnisciencia, que es capaz de percibir todo lo que está ocurriendo de manera simultánea, ¿vale? Y esta voz narrativa es la que nos va a ir contando el desarrollo de los acontecimientos, y ya nosotros tenemos que ser capaces de ir identificando dentro de esta voz narrativa la alternancia de los diálogos, porque en el género narrativo no utilizamos los 2 puntos y el nombre del personaje. En el género narrativo nosotros hacemos uso del guión largo, el cual nos va a ir ayudando a indicarnos cuando inicia un diálogo y cuando inicia el diálogo de alguien más. Y es aquí la parte en la que la mayoría de las ocasiones nos equivocamos. Y, por ejemplo, las personas que se saltan los espacios abiertos de aprendizaje, ¿no? Y hacen las entregas los días lunes, siempre tienen ahí ese espacio de oportunidad.
no logran comprender o dominar totalmente la modificación de de los signos de puntuación y no logran, no logran completar esto. Aquí, si ustedes ven este ejemplo, mi ejemplo, no empiezo Sófocles, no empiezo Sócrates, no empiezo Aristófanes, no empiezo Esclavo. Yo mismo, de manera no intuitiva, sino más bien de manera deductiva, tengo que ir comprendiendo quién es el que va interviniendo dentro de esta situación. Y para eso, la pauta nos la va a marcar la voz narrativa. Y yo aquí ya me tomé a mi tiempecillo para hacer una adaptación, ¿no? Y dice más o menos así. Si ustedes lo leen y toman el tiempo, pues es el tiempo que se nos pide que dure la grabación. Y dice así. En una calurosa tarde de verano, en la alcaldía de Iztapalapa, se encontraba Stripsiades, cavilando en sus reflexiones vespertinas. Strepsiades, varón y chofer de camión entrado en años, acostumbraba a dedicar sus pensamientos a filosofar sobre las vicisitudes de la vida del ser humano. Hay ingratos sean los designios del destino que nos arrojan a este mundo a padecer infortunios. Su chalán, que se encontraba muy cerca de él, al grado de poner a escucharlo, tímidamente le interroga. ¿De qué es aquello en lo que meditas en estos momentos? Dijo sin descuidar su labor, al momento que le dirigía su mirada más inquisitiva. Desdichados sean Zeus y sus secuaces, quienes nos arrojan a la guerra de sus caprichos, mientras los hombres ricos disfrutan los placeres de la pereza. Aquí yo ya tengo modificaciones en fondo y en forma. En forma, estoy haciendo el uso de guión largo para introducir los diálogos de mis personajes. De mí depende deducir quién es el que está hablando. Estoy haciendo, aperturo el diálogo con un guión largo y se cierra el diálogo con un punto. Aquí es signo de exclamación, tiene su propio punto. Igual aquí, inicio con guión largo. Aquí, para introducir un fragmento de la voz narrativa, corto el guión largo para indicar que ahora el narrador es el que se está expresando. Otros cambios, bueno, yo me traje a Sófocles, perdón, sí, no, Aristófanes y a Sócrates de la Grecia clásica al siglo XXI a la alcaldía de Iztapalapa. En vez de ser el esclavo, un esclavo es un chalán y Aristófanes es un chofer de camión, ¿no? Entonces, ahí son los elementos con los que voy a estar jugando para realizar mi adaptación. Ahora, pues nos queda menos de un minuto antes de que se nos cierre esta primera parte de la sesión. Ya saben, bueno, al regresar continúo para explicar estos últimos 3 puntos, la rúbrica y las dudas y las preguntas, ¿vale? Entonces, no se desconecten, vuélvanse a integrar de manera inmediata, por favor, para que tengan su participación del día de hoy.
Ok, retomamos de donde nos habíamos quedado. Tenemos nuestro fragmento. Ya que tenemos nuestro fragmento, nos regresamos a estos incisos del punto número 2. Ya tengo yo mi adaptación. Ahora me toca enfocarme en el inciso C, que nos dice que vamos a grabar nuestro cuento, ¿no? Vamos a grabarnos dándole lectura. Ah, no es cierto, no. Lo vamos a narrar como si se lo estuviéramos contando a alguien más. ¿Vale? Dice aquí, no importa si se equivocan, pueden corregirlo hasta tener la versión final. Ok, ya que tenemos nuestra narración, nuestra grabación, pegamos, bueno, la almacenamos en la nube, ya conocen la dinámica, generamos un enlace público y ese enlace público lo pegamos aquí. ¿Vale? Aquí se pega el enlace para que yo pueda revisarlo y reproducirlo posteriormente. Ya después nos pasamos al punto número 3 y aquí preguntas pues de reflexión sobre el proceso de adaptación de la obra de arte dramático, de género dramático a género narrativo, y nos pregunta que qué tan fácil fue trasladar la historia a un contexto actual. Creo yo que esta parte es más sencilla porque son elementos más subjetivos, y lo que nos va a hacer un poco más difíciles va a ser la parte de adaptar el formato de dramático a narrativo y lo que implica con el uso de los signos de puntuación, ¿vale? Ahora, aquí nos pregunta la eterna relación que siempre queremos encajar el aprendizaje con la diversión. ¿Se puede? ¿No se puede? Aquí vamos a dar nuestro sí, nuestro no, justificando nuestra respuesta. Y por último nos pregunta, ¿qué diferencia encontraste entre contar el cuento, o sea, contarlo y lo que recuerdas, recapitularlo, y escribirlo, ¿no? La diferencia entre uno y otro. ¿Y cuál de las dos formas nos es más fácil? ¿Por qué será más fácil? Siempre para nosotros, por el tipo de sistema educativo que tenemos, es más fácil narrar, contar que redactar. Entonces, ¿por qué razón será así? Este, porque nos genera más dificultad. ¿Cómo nos podemos expresar mejor, más propiamente? ¿Cuál nos gusta más? ¿Cuál es la ventaja de lo que es narrado de manera oral a lo que es narrado de manera escrita? Y bueno, justificamos las respuestas. Y para terminar, ya saben, las fuentes, nuestras fuentes bibliográficas, la única que, bueno, que es obligatoria que se mencione es el de las nubes de Aristófanes, que es el que tienen que retomar para poder desarrollar esta quinta actividad integradora. Tenemos también una rúbrica, como en todas las actividades, y esta rúbrica pues es la guía, ¿no? Para que nosotros al momento de enviar nuestra actividad pues podamos tener una idea del puntaje al cual podemos aspirar, ¿no? Hasta qué tanto puedo sacar de calificación dependiendo pues del abordaje, profundidad, análisis, uso de los signos de puntuación, uso de la tecnología, de los medios de comunicación y de informática o información, perdón. Bueno, aquí ya ustedes van a ver en qué escala se encuentran. Tenemos por ahí un problemilla recurrente con la tildación, con el uso de los acentos. Por favor, quien sea el caso, descargue los manuales que están en la caja de contenidos de la semana. Bueno, desde la semana 1. Y bueno, aquí se dan cuenta, pues nos explica cómo debe venir presentada la actividad, el uso, el seguimiento de las indicaciones, la parte comunicativa, apegarnos a las reglas de etiqueta, de ortografía, demás. El pensamiento crítico, aquí vamos a ver la dificultad o la facilidad que tuvieron para adaptar la obra. Y bueno, pues ahí ustedes la exploran más a detalle. Ahora sí,
Ya a partir de aquí vamos a enfocarnos a las dudas que ustedes puedan tener con respecto a la actividad integradora número 5. Ya saben las preguntas, las dudas sobre el foro evaluable 6, literatura actual y experiencias estéticas, las reservamos para la sesión del día viernes. Permítanme un segundo. Irma, ahorita le doy el turno y posteriormente Carla Fabiola. Pero permítanme tantito. Déjenme tomar la segunda evidencia. Denme 10 segunditos de paciencia, porfa. Listo. Hmm, Ahora sí. En tercera sería Ana y en cuarto Raudel. Los escucho, adelante. Buenas noches, maestro. Yo tengo una duda. Yo ya hice, casi terminó mi actividad 5, pero en la adaptación yo le cambié los nombres. ¿Está bien? No, deben de conservar los nombres. Conservan los nombres y el núcleo de la personalidad. Ok. Sí, porque de hecho ya lo escribí y también ya hice el audio, pero sí yo les puse, por ejemplo, el tema, digamos que en la actualidad, por ejemplo, al chico, al hijo de Ciades, yo le puse Brian. O sea, digo, sí se me hacía como muy común ahora el tema y yo le cambié los nombres. O sea, más o menos seguí cómo va la La línea historia. temática, ¿no? Ajá, seguí la temática, pero si no yo lo que hice fue cambiarles el nombre a los tres. O sea, No, hay que dejarlos para que yo pueda identificar si conservan los elementos de su personalidad en la original y en tu adaptación. ok, maestro. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Sí, claro. Adelante, Carla. Buenas noches, asesor. Yo entré un poquito tarde a la sesión por detalles de que estaba yo en el seguro, pero bueno, esa es otra historia. Y no alcancé a escuchar toda la clase. Mi duda, sabe que yo no he comenzado mi actividad, pero mi duda es que yo le doy clic a donde dice las nubes y a ver que dice que leamos del 1 al 22. Y mi duda es si es de la página 1 hasta la página 22 donde dice Corifeos, creo que termina con 520. Sí, ¿Sí? sí. Es Nada por más eso ese fragmento. es que yo ahí me confundí donde como vienen salteados los números, No, y se trunca muy dije, feo la historia, ¿no? De repente. sí, entonces me confundí y yo sinceramente me confundí totalmente y no he hecho mi actividad por lo mismo. Entonces dije, voy a esperar la sesión para yo salir de la duda, porque sí indagué, pero me quedé con esa duda. Entonces dije, no, voy a esperar mejor la sesión. Después de la sesión, empiezo a hacer mi actividad porque pues yo ahorita, por lo poco que vi, sí hay cosas que yo la estaba haciendo pues al revés, ¿no? Y en cuestión de lo que decía la compañerita en lo escrito, asesor, otra pregunta. Usted comenzó en una calurosa tarde de verano. Yo lo puedo expresar, por ejemplo, oye, bueno, no así, pero algo por el estilo, mencionar un nombre, no sé, oye, Carlos, fíjate que en tal lugar, y comenzar mi historia así. No, porque acuérdate que estamos trayendo los personajes O del sea, siglo V antes de Cristo al siglo XXI. ok. O sea, nos los Bueno, estamos trayendo, los estamos sacando de su contexto y encajándolos en nuestro contexto. bueno, entonces puedo hacer una cosa, puedo escribir lo que usted puso en el aspecto para que yo me dé un ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? Pues es Ok, como todos los cuentos empiezan así. Había una vez, había una vez, ¿no? eras una Entonces, vez, así es, ¿no? Es como entonces, el ok, canon de la teoría literaria, ¿no? Pero es no que, forzosamente tiene que ser así, pero sí nos puede dar una idea.
de cómo. Es que yo pensaba otra, o como en otra forma, pero si usted me dice que no, pues no puedo hacerlo así, como Es que dijera si lo la hacemos compañerita así, Irma. fíjate que en algún momento en un lugar ya los estamos desplazando, ya los estamos ubicando en otro contexto y en otra realidad. Y la idea aquí es traerlos al presente. Ah, ok, sí, ya entendí. Sería toda mi pregunta y mi duda, asesor. Le agradezco mucho. Buenas noches, compañeritos. Igualmente. Seguía. Ahí. Perdón. ¿Raudel? Ah, es cierto, Sí, sí, la buenas noches. compañera Ana, perdón, seguía Ana. Ana, Ah, ok. después Raudel y después Alberto. Ana, adelante. Buenas noches, Ana Yadira Arroyo. En sí mi pregunta era como la de mi compañera, que si se le podían cambiar los nombres a los personajes, pero ya aclaró que no. Y la segunda duda que tenía era de cuánto dura el audio, porque yo no veo, a lo 2 mejor minutos estoy un en la poquito rúbrica. ciega. 2 Ah, ok, en la rúbrica, Ujú. perfecto. Va, entonces la busco ahí. Perfecto, Claro. muchísimas gracias. Sí. ¿Comiste? No. Bueno. Raudel Cruz, adelante. Buenas noches, asesor, y buenas noches, compañeros. Mi duda es en relación de que si vamos a leer todas las líneas de nuestro cuento en el audio, y pues ahora sí que para saber, ahora sí que esa parte. No, no se lee, es como si se lo estuvieras contando a alguien más. Ah, bien, narrando como tal, Narrando, entonces. ajá. Sí, no, no se lee, como si se lo estuvieras contando a, no sé, un amigo o un familiar. Ah, bien, entonces sí serían todas las líneas. No, no se lee. Es, o sea, Que diga, sí sería narrar todas, ahora sí que como tal, el cuento como el tal. fragmento entero, o sea, el pedazo ese de la página 1 a la 22, el reto es, tienes el reto de contarlo en 2 minutos. Oh, bien, Y te vas a grabar contando lo que te acuerdas la historia en 2 minutos. excelente, Pero ahora sí que ya. no es el mismo que escribiste. Ah, ok, tiene que ser diferente, o sea, Así es. la parte, básicamente lo que le entendí lo voy a narrar, ahora sí que con sus episodios y todo eso, y lo que voy a escribir es prácticamente descontextualizado a lo que nos presentan y contextualizarlo a la época actual. Así es. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, maestro. Sí, adelante. Alberto, buenas noches. Buenas noches, maestro. Bueno, buenas noches, asesor. Primero, para empezar, tenemos que leer de la página 1 hasta la 22, ¿no? ¿Sí? Y de ahí podemos estructurar nuestro texto retomando lo que se leímos, pero lo podemos adaptar a los tiempos actuales, claro, conservando los personajes y más o menos ¿cómo se llama? El contexto del texto, ¿no? La trama de la historia. El contexto debe ser el contexto vigente, el contexto actual. O sea, de los tiempos actuales, Ujú. pero basándonos en la historia, ¿no? Sí, la historia se conserva. Sí, pero adaptado a nuestra época, ¿no es así? Así es. Y también conservando los personajes. Ajá, se conservan los personajes, con sus nombres obviamente, y con sus rasgos de su personalidad. Ah, ok. Ok, entonces, ahí sería, nada más ya sería eso, el cómo desarrollar el texto. Ujú. Sea todo. Perfecto, buenas noches. Ah, Guadalupe Cruz, adelante. Sí, buenos días, buenas noches, Guadalupe Godoy. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, adelante. Ah, ok. Entonces, si entendí bien, al leer el cuento de la nube, solamente tenemos que cambiar como tal, no los nombres, sino nada más traerlo a la actualidad. Ajá, Eso sería todo, los mismos nombres tienen que mantener el mismo personaje, simplemente tenemos que
ponerlos en una situación actual, podríamos decirlo. Así es. Vamos a Ah, traerlos bueno, en una situación actual y también al espacio geográfico, ¿no? No estamos en sí, Grecia, sí, sí. puede ser, no sé, Monterrey, Guadalajara, Playa del Carmen, Cuernavaca, no sé, ¿vale? También los traemos Ok. a nuestra realidad, a nuestro contexto. Ok. Sí, sí, sí. Eso era todo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, compañeros, pues de mi parte es todo. Pues agradezco mucho su asistencia a este quinto espacio. Ya, créanme, híjole, de verdad este mes he estado con unas situaciones que uno no termina uno y ya están empezando otras, pero escucharon la semana pasada, me comprometí a que las últimas 5 sesiones, o sea, esta y las que nos quedan, iban a ser en este horario, miércoles y viernes. Así que de una vez los, pues les aviso, por favor, les invito a que estemos presentes el próximo día viernes, viernes 25 a las 8 de la noche. Igual la siguiente semana volvemos a los días miércoles y viernes a las 8 de la noche. Recuerden, la próxima sesión, la sesión número 6, estaremos abordando todo lo relacionado con el foro integrador literatura actual y experiencias estéticas para que vayan preparando sus dudas y sus preguntas. La única indicación que daría al respecto es que por favor procuren ingresar diario al foro para estar al tanto de las publicaciones que están realizando los compañeros y no perder la directriz sobre cómo se está desarrollando el tema. Para los compañeros que nos ven fuera de línea, ya saben cómo es la dinámica. Les pido por favor que publiquen en uno de los comentarios de esta grabación en YouTube el horario en el cual han visualizado la grabación, sus datos, los datos que aparecen aquí en pantalla. Por favor, yo generalmente ingreso los días domingos, pues por ahí, no sé, de las 8, entre 8 y 10 de la noche, para ir contando, corroborando las reproducciones de los videos y poderles dar su participación. Así que si van a visualizar esto de manera extemporal o asíncrona, pues esta es la forma para poder contar con su asistencia, ¿vale? Pero por favor, me ayudarían muchísimo si lo hacen unas 4 o 5 horas del cierre de la semana para que yo pueda registrar su participación. De todos modos, no tendría lógica que lo visualicen no sé, a la última hora, no sé, domingo, 11 de la noche, porque pues no daría tiempo de que incluyan los contenidos dentro de sus actividades. Así que bueno, esa es la dinámica. Por favor, ya saben, deben de tener iniciada su sesión de Gmail o de YouTube para que se pueda publicar el comentario y sea visible. De lo contrario, no lo voy a poder ver. Por favor. Pues muchas gracias por su asistencia y nos vemos. No es cierto. Una última invitación a que contesten las encuestas de esta semana. No se les vayan a olvidar. Por favor, estamos a un excelente tiempo para que las respondan y no tengan ningún problema con el despliegue de las actividades de la próxima semana. Ahora sí, buenas noches y que tengan una excelente semana.